Hola, ya estamos de nuevo. Bien, bien, vamos a... Hola, ahora vamos a volver a compartir. Por favor, estoy yendo rápido, pero por favor, no duden en interrumpirme. Por favor, no duden en hacerlo en cuanto quieran preguntar algo. Ay, ¿dónde está? Bien, ¿están viendo? ¿Está bien? Estoy compartiendo la pantalla. ¿Está bien? Sí, ¿Están bien? Ya. Bien, entonces estábamos en interacciones. Y en interacciones habíamos visto de que hay interacción de acercamiento y de alejamiento. Acá está la interacción de alejamiento. Veamos la interacción de acercamiento. En realidad, vean ustedes de que no siempre son interacciones gratificantes. Por ejemplo, hay de cooperación, ¿no? Puede ser cooperación gratificante, ambivalente o frustrante y o peligroso. O sea, gratificante. Mi papá me lleva de la mano a comprar helado. Frustrante o peligroso. Me quiere obligar a ir con él, ¿no es cierto? No quiero y o el niño no quiere y lo está obligando, porque obviamente hablan de los personajes de su historia. Dependencia también puede ser o una buena experiencia o una mala experiencia. En la interacción también podríamos ver competencia, rivalidad, agresión unilateral del niño, del personaje del niño a alguien o de alguien hacia el niño. O sea, unilateral que viene la agresión solamente de un lado. Agresión mutua y se pelearon y se pegaron. Control, dominio o sometimiento por la figura adulta, ¿no? O sea, lo está masacrando, lo está pegando o simplemente no puede, dentro de lo que es el cuento, el niño no puede, no debe, no tiene opciones de huida o de salida frente al sometimiento por la figura adulta. ¿Qué tenemos en interacciones de alejamiento? Tenemos huida, replegamiento, retraimiento, introversión.
que esto, chicos, no solamente es en el cuento del niño, es decir, no solamente vamos a esperar de que tener replegamiento, retraimiento, introversión en el cuento del niño. Por ejemplo, cuando el niño agarra y cuenta una historia y dice, y el niño estaba asustado y el niño entonces se escondió. No solamente tenemos que esperar ese tipo de verbalización dentro de lo que es el cuento y la historia del niño, sino también tenemos que ver si este replegamiento, retraimiento o introversión lo hace frente al psicólogo. El niño mismo agarra y le cuesta muchísimo hablar de esa lámina. No habla y ustedes están ahí. ¿Y qué está haciendo este niño? Está sentado. ¿Y por qué está sentado? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está pensando? Y el niño responde simplemente con monosílabos. Por lo tanto, no solamente en la historia, sino también en la conducta del niño. Acá, separación, obviamente, todo tipo de separación que puede ser negativa, que puede ser, y la mamá lo dejó, y el papá, o se perdió, ¿no? O sea, se perdió en el bosque o se perdió en la ciudad. Por lo tanto, todo tipo de separación. Obviamente, muerte en el cuento. Por ejemplo, y entonces este malo, el chico lo mató. O sea, no se olviden que hablar de muerte es la máxima expresión de la agresión. O sea, ¿a dónde más agresión si no es matando dentro del cuento? Abandono, hay el sentirse totalmente desprotegido, abandonado. Y bueno, otros, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, eh, y, y huida sería, se escapó, pero otros podría ser, y entonces agarró y se fue, qué sé yo, de la mano de otra persona que lo ayudó, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos varias opciones, incluso otros. Ahora, eso en interacciones. Ahora vamos a ver metas en el relato, constructivas o destructivas, para sí mismo y para los otros. Chicos, metas en el relato, o sea, ¿qué fin tiene el relato? Si el relato es bueno para el niño o malo, o si el relato es malo para los demás. Chicos, un chico agresivo es porque ha visto, porque tiene que defenderse, porque ha vivido, porque ha experimentado esa agresión. Por lo tanto, acá tenemos que ver si estas metas son constructivas de alguna forma para sí o para los otros, o destructivas. Bueno, esto no es difícil. Historia. Tenemos que ver si el tema es angustiante, agradable o neutro. Me imagino, Edith, de que a esto te referías. No podemos decir simplemente angustiante, sino qué tipo de angustia. Angustia por temor a ser dañado.
angustia por temor al virus, angustia por temor al enojo de su mamá, al castigo. ¿Qué tipo de angustia es? No se olviden de que angustia ustedes ya han pasado el gran test del desiderativo. Y la angustia, la ansiedad y la angustia son dispositivos que los seres humanos tenemos para enfrentar o no nuestros miedos, nuestros temores, nuestras peligros, los peligros a los que nos enfrentamos en la vida. Por lo tanto, acá es muy importante qué tipo de angustia. Y si esta angustia es agradable o no, en el sentido de que, hay perdón, si el tema puede ser, no la angustia, si el tema puede ser agradable, bonito, o un tema ni fu ni fa. Por ejemplo, y la niña vio perritos y después se fue a su casa, punto. Si la historia presenta conflicto, ahí sí pueden agarrar y poner sí, no, porque ahí está el tema del conflicto. Acá sí, Edith, y para todos los demás, pueden poner presenta conflicto, sí, o no presenta conflicto. Porque acá está cuál es el tema del conflicto. Luego, el desenlace. Siempre les he dicho, vean si el cuento tiene fin. Porque si el cuento tiene fin, es posiblemente nos está hablando el niño, el adolescente, de que hay salidas, de que hay opciones, de que hay arreglo, de que uno no se va a quedar en esa situación negativa, traumática, desesperante. Por lo tanto, es necesario si hay, para ver que nosotros los psicólogos tenemos que ver si el cuento ha tenido un desenlace, si el cuento ha tenido un fin. Ahí también ustedes pueden poner sí y no, porque acá también está el tipo de desenlace. Si es realista, fantasioso, mágico, trágico, positivo, negativo y otros. Realista cuando el criterio de realidad o el principio de realidad se impone y donde el cuento es desde parámetros lógicos concretos, que no siempre vamos a tener porque los niños todavía son muy fantasiosos y vamos a tener más bien cuentos donde sus héroes de los dibujos animados toman protagonismo. Los niños son muy fantasiosos y por lo tanto es posible de que todos los héroes esos, qué sé yo, el hombre araña, Spider-Man que le dicen, bueno, cobren vida en sus cuentos. Mágico cuando esto en chicos muy, muy pequeñitos es, ¿no? Y desapareció. O sea, mágicamente hay algo mágico en el cuento, ¿no? O no siempre es el hada madrina que hace magia. Lo mágico puede estar en una solución así, tirada de los pelos, como hace un ratito les decía. ¿Y qué pasó con esta persona? Desapareció. No, o sea, mágicamente se fue, ¿no? Trágico,
Y acá entonces lo mató y le gritó y lo pegó. Y bueno, positivo y negativo son más. Ustedes ven si el cuento ha tenido un final feliz, positivo, o un final triste y terriblemente espantoso. Ahora, siempre, ¿no? Yo les decía, tiempos conjugados, ¿no? Y tiempos conjugados, pasado, presente y futuro. Pero este pasado, presente y futuro, pasado, cuando no hay pasado, no se olviden, en todos los test, cuando no hay pasado, es porque queremos borrar algo de nuestra historia pasada. Cuando no hay futuro, es porque no hay proyección, no hay salida, no hay posibilidades de salir del conflicto, salir del problema. El niño se ve o el adolescente se ve totalmente abandonado por el problema, con el problema. Por lo tanto, es muy importante el ver si ha habido pasado, que remite a la historia, el futuro, la proyección al futuro, y muy rara vez el presente no está, muy rara vez. Por lo tanto, si es muy rara vez que el presente no esté, cuando no está, puede ser un síntoma muy significativo, que tienen que ir preguntándose a partir de la intervención incluso que ustedes están haciendo con el paciente. ¿Por qué está negando el presente? ¿Qué le está pasando a este chico ahora mismo? ¿Qué pasa con los agresores? De repente el papá y la mamá o la familia lo está hostigando por todo lo que ha pasado. O sea, es muy raro que el presente no esté presente, valga la redundancia. Pero si no está, cuestiónense mucho. ¿Por qué no está? Porque no es normal. Y por último, están los objetivos del test, ¿no? O sea, esto nos permite observar un tanto más objetivamente nuestra corrección y para lo que va a servir la corrección de este test, ¿no? La relación filial y fraterna, o sea, qué clase de relaciones establece el niño a través del cuento, relaciones del niño con su cuerpo, importantísimo en este test, conocimiento preventivo y experiencia en relación al abuso sexual. ¿Qué dice en el test? ¿Qué dice sobre ello? Emociones que experimenta ante los adultos. Generalmente, esto de las emociones que experimenta ante los adultos, generalmente chicos que han sufrido vejámenes de tipo sexual son muy retraídos, son muy tímidos, no, o sea, tienen problemas de relacionamiento, no quieren desprenderse de la mamá o del papá, les cuesta establecer vínculos hasta con el psicólogo. Tenemos que muchas veces trabajar mucho antes, establecer tipos de vínculos antes que tomar este test. Red de apoyo.
Chicos, esta red de apoyo es muy importante porque muchas veces ni siquiera son los papás los que apoyan al niño. He atendido casos en los que eran los tíos los que traían al niño, porque la mamá no aceptaba de que el papá o el padrastro haya violado a su hijita. Incluso tuve un hecho espantoso. La niña de 5 años decía, mi papá me ha hecho esto, mi papá me ha hecho esto, contaba. Y la mamá le decía, mentirosa, te voy a quemar la boca por mentirosa. Hizo calentar una cucharilla, hizo calentar en la hornilla y le quemó la boca. Esa chica fue amparada por 5 añitos, 4 a 5 añitos tenía, por la tía. Y la tía y yo, como psicóloga, fuimos las que fuimos a denunciar a la defensoría. Porque, chicos, uno dice cómo una mamá, cómo un papá no va a apoyar a su hijo. La mamá decía, es mentira, porque no quería aceptar una cosa así de su pareja, pero también decía, si tú hablas, tus hermanitos van a quedar solos, sin papá. ¿Y quién me va a ayudar a mí? Si el papá es el que trae toda la economía en la casa. O sea, por lo tanto, es muy importante saber la red de apoyo que tiene el niño. No siempre son los papás, chicos. Es una pena, pero no siempre son los papás. Y la capacidad de diseñar estrategias de salida inmediata ante los conflictos, tanto para el niño, o sea, tanto de nosotros para el niño, como la capacidad que el niño tiene para salir del conflicto. O sea, las estrategias que el niño plantea para salir del conflicto. Uno de esos es la proyección al futuro. Si hay proyección al futuro, tenemos mejor diagnóstico. Si no hay proyección al futuro, pues nosotros tenemos que diseñar y planificar esas estrategias para solucionar, para salir del conflicto. Y seguimos con los objetivos del test. No, acá he vuelto a repetir la capacidad de diseñar el futuro. Formas de elaboración emocional de la experiencia del abuso. Chicos, es interesante esto. ¿Cómo hay que saber escuchar cómo el niño se explica el abuso que ha sufrido? O sea, la explicación pasa por razones desde positivas hasta negativas. Una niña decía, mi padrastro es bien bonito, me hace todas las noches, me acompaña en mi camita y me hace dormir. Entonces el padrastro era bonito porque la hacía dormir. Lo único que no me gusta es cuando se frota. Y ahí es donde ella está dándose una explicación. O sea, es bonito que el padrastro la haga dormir, pero hay algo que se frota. O sea, y es ahí que no le gusta porque le hace doler.
o sea, son reacciones, verbalizaciones que los niños hacen. Otra niñita que fue violada, no, abusada por el abuelo, no, ella explicaba de que el abuelo la quería mucho y por lo tanto siempre la abrazaba, siempre la besaba y, o sea, ustedes dicen, no, toda experiencia sexual así va a ser negativa, ¿no? A veces no, porque es una forma de elaborar que tiene el chico, la forma que se está dando él mismo o ella misma una explicación. Hay que discriminar los factores que frenan la elaboración del abuso sexual. Muchas veces son los mismos papás los que frenan, no, que se olvide, no hay que decirle, no hay que hacerle recuerdo, o como me pasó con una mamá, ¿no? O sea, la mamá era la que le recordaba a tu padrastro o a tu papá, lo tienes que odiar, tienes que odiarlo. Tanto daño te ha hecho, ¿cómo lo vas a querer? ¿No? O sea, hay que ver el discurso del entorno y nosotros tenemos que ver y discriminar aquellos factores que frenan la elaboración del abuso sexual y hay que fijarse mucho en la verbalización y en los mensajes que da el entorno. Presencia de depresión, causa y aptitud de estrategias de salida y resolución. Se han fijado que pongo aptitud, no actitud, sino aptitud. Es decir, ¿en qué puedo respaldarme en ese niño para sacarlo de ese problema? Es un niño muy inteligente, entonces me respaldo en su inteligencia. Es un niño que tiene muchas aptitudes deportistas y demás, pues entonces me respaldo en ello. Es un niño que tiene talentos artísticos, pues me respaldo en ello. ¿No? O sea, ¿qué elementos hacen de que yo pueda, como psicólogo, apoyarme para sacar a ese niño de ese problema? Fíjense que nosotros no decimos nunca que se olvide el niñito, que se olvide. No hay que hacerle recuerdo, no, porque el olvido trae trauma. El trauma es conceptualmente inconsciente. Al trauma no lo vemos, solo lo sentimos por los síntomas, por el efecto que se deriva de ello. Y bueno, finalmente tenemos todas las observaciones adicionales que cada uno de los niños, niñas, tiene de particular. No se olviden de que cada niño tiene su propia historia, sus propias particularidades, sus características. Y de eso se trata, chicos. Licenciado, una consulta. En la penúltima parte que mencionó sobre las aptitudes y estrategias de salida,
tal vez se podría identificar algún mecanismo de defensa que esté usando. Por supuesto. O sea, a ver, ¿cuáles son los mecanismos más sanos? Y que todos los neuróticos, por más neuróticos que seamos, ¿cuáles son los más sanos? La racionalización, la intelectualización. Por lo tanto, una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos es si ese niño está intelectualizando, está racionalizando el problema, por lo tanto, apelo a ello. Pero con chicos chiquitos que han sufrido este tipo de problemas, no podemos todavía racionalizar, intelectualizar. ¿Qué le vamos a decir? Te cuento que tu abuelo o tu primo o el vecino no tiene límites. ¿Qué le va a importar? Por lo tanto, ahí voy a ver a través de hora de juego terapéutica, tal vez yo puedo ayudar a esa niña, a ese niño a salir del problema. ¿Cómo? Haciendo actuar a los muñecos. O sea, a través del juego hago actuar a los muñecos para darnos una explicación, ¿no? Y así muchas veces salen del problema. No es a través de una defensa, sino es a través de actos que bien pueden estar plasmados en hora de juego terapéutica. ¿Está bien, Lili? Me Sí, preguntaste tú. licenciada. Sí, gracias. ¿Preguntas, chicos? Licenciada, yo tenía una duda en el punto de expresión manifiesta de indicadores de maltrato y abuso sexual infantil. En el manual, a lo que estuve leyendo, en las respuestas típicas y respuestas anuales, en cierta edad aparece como una respuesta típica el abuso y la violación. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciarlo? Pero es por la edad, Alejandra. Eh, por eso es de que en el manual, y yo espero que todos tengan el manual, pueden ahí ver a qué edades es normal y a qué edades ya no es normal. Por ejemplo, la manifestación así tal cual me ha violado es más normal a partir de los 10 años para adelante, porque ya tienen criterio de realidad, porque ya tienen un pensamiento lógico concreto, están más maduros, ¿no? En cambio, cuando son más chiquitos, no van a emplear la palabra me han violado o no van a emplear la palabra han abusado de mí. ¿A eso te refieres? Alejandra, ¿a eso te refieres? Eh, no mucho eso, sino a la parte de que, bueno, en el manual dice que si a esa edad los adolescentes, bueno, los niños ya tienen mayor información Sí. y tal vez, no sé, lo ha visto por la televisión o algo y lo ha relatado en su historia que le ha pasado sobre aquello. Uh-huh. ¿Y cuál es la pregunta? A ver, tú dices de que hay niños que posiblemente han visto escenas sexuales en la televisión, en el cine, y después dicen, oh, eso me ha pasado a mí. No entiendo la pregunta, Eh, Alejandra. A ver.
No, o sea, si digamos que ha recibido información acerca, digamos, del abuso y lo ha transmitido en su lámina, pero exactamente eso no le ha pasado a la persona. O sea, a eso me refiero. ¿Cómo podríamos diferenciar si es que maneja la información o exactamente Ah, fue una ya. transgresión? Primero, este test no lo vas a tomar a cualquiera. Primero, este test solamente vas a tomar cuando en el motivo de consulta haya un problema de transgresión sexual. Cuando en el motivo de consulta haya un problema de abuso o de violación sexual. Pero si no hay como motivo de consulta aquello, no tienes por qué tomarlo. Puedes tomar pata negra, catache, catá, punto. Solamente este test vas a tomar cuando ya hay un antecedente de violencia de este tipo, para ver la magnitud del daño, por una parte, para evaluar la magnitud del daño que se le ha hecho al chico, ¿no? Y para ver si, o sea, todas las estrategias que nosotros como psicólogos podríamos plantearnos para ayudar a esa persona. Ahora, muchos agresores se respaldan en lo que tú misma dices. Seguramente ha visto y o sea, y me está achacando, ¿no? Precisamente, Alejandra, para eso sirve este test. Precisamente sirve para ver, ya, si el niño ha visto en una película, ¿por qué de todas las cosas que ha visto, por qué eso ha sido significante para él? O sea, si un niño ve una relación sexual, va a decir que es raro. Mira qué raros movimientos hacen. O la está pegando a mi mamá, o la está, o piensa bonito o piensa feo. Pero lo ha tenido que ver, vivir. Y si lo resignifica, nuestro trabajo, Alejandra, es ver si es que a él le pasó o por qué lo está resignificando. No sé si se acuerdan, en genética yo les decía, ¿no? Si el niño se chupa el dedo y la mamá le saca, algo que es tan natural como chuparse el dedo va a ser significante para él. Entonces, igual, si ve en una película un acto sexual, va a ser, ¿por qué es significante para él? ¿Qué condiciones se han dado en la historia de ese chico para ser significantes para él? Y obviamente por una lámina por un síntoma no vas a determinar si ha sido violado o no ha sido violado. Pero la primera pregunta que te planteas, Alejandra, es ¿por qué ha sido significante para él? ¿Me explico? Sí, licenciada, gracias. Ya. Chicos, ya se terminó también esta sesión. Mañana vamos a tener otra vez. Mañana otra vuelta los voy a esperar porque ya no les voy a mostrar como hoy ítem por ítem. Ya mañana solamente voy a responder preguntas de ustedes. Los espero mañana. Alguien quería preguntar, pero ahorita se nos va a cortar. Yo, Ya, bueno. mañana te espero. 74, 28, 92, 68, 92.